Un resumen, lo primero que tiene este archivo que yo les envié, donde está el lado de ejercicios, primero tiene un resumen del contenido de esta parte de la materia. Eh, Nosotros vamos a asumir que nuestra fuente de alimentación, la fuente de energía, es simétrica. Simétrica o balanceada o equilibrada son sinónimos. ¿Qué significa que sea simétrica? Que los voltajes de línea y los voltajes de fase son iguales en magnitud. O sea, son unos fasores que tienen la misma magnitud y que tienen una diferencia angular de 120 grados entre ellos. Recordemos que son tres fases, por eso se llaman trifásicos, y entonces tenemos esa característica. Lo segundo es que como estos son fasores que están en movimiento, están girando, entonces establecen una secuencia, que es una secuencia en el orden en que los fasores pasan por un determinado punto. Y tenemos la posibilidad de que sea secuencia positiva o secuencia negativa. No hay otro tipo de secuencia positiva o negativa. En la secuencia positiva, eh, vamos a trabajar con esta serie de fasores. El voltaje AB, que sería representado por este fasor, va a estar a 120 grados, va a tener una magnitud de voltaje de línea, y su ángulo es 120 grados, respecto de un origen cualquiera, un origen. El voltaje BC va a estar en 0 grados y va a ser nuestra referencia. Y el voltaje CA, que sería este de acá, va a tener siempre la misma magnitud, los tres, pero en ángulo de 240 grados. Y esto corresponde entonces a los voltajes en la secuencia positiva. En la secuencia negativa, hay un giro como en torno al eje 0, al eje X, y ahora el voltaje AB está en 240, o sea, va hacia abajo, y el voltaje CA en 120 grados. En ambos casos, en ambas secuencias, también podemos medir voltaje de fase. Los primeros son de línea, los voltajes de fase, que nacen de elegir un punto neutro en este triángulo que forman los fasores de línea, y entonces se generan unos fasores de fase con ángulos, 90 menos 30 y 150, menos 150 para el caso de eh, la secuencia positiva, y menos 90, que se da vuelta, 30 y 150 para el caso de la secuencia negativa. Este cuadrito hay que tenerlo a mano. ¿Ya? Entonces, cuando nos dicen si es secuencia positiva, usamos este sector. Si es secuencia negativa, usamos estos otros valores. Nosotros dijimos que íbamos a trabajar sobre las cargas, y las cargas pueden estar en triángulo o pueden estar en estrella. Cuando las cargas están en triángulo, ocurre que el voltaje de línea corresponde al voltaje de fase. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el voltaje de línea, por ejemplo, es este B sub AB, ese es un voltaje de línea, y ese voltaje de línea está en la fase del triángulo, en la fase AB del triángulo. ¿Ya? Luego, si ZAB es la impedancia de fase del triángulo, la IAB es la corriente de fase del triángulo, entonces B sub AB también es el voltaje de fase del triángulo. Por eso es que voltaje de línea y voltaje de fase coinciden solo en el triángulo. Las corrientes de fase IAB y BC y CA las vamos a calcular según la ley de Ohm, dividiendo el voltaje que se le aplica a cada uno de los lados por la respectiva impedancia. Recuerden que este voltaje, B sub AB, B sub BC y B sub CA, tienen ángulo, y el ángulo va a depender si es secuencia positiva o si es secuencia negativa. Eso en primer lugar. Entonces las corrientes de fase las sacamos por ley de Ohm, y las corrientes de línea, que serían IA y B y C, las sacamos haciendo ley de corrientes de Kirchhoff en el nudo correspondiente, por ejemplo en el nudo A, en el nudo B o en el nudo C. Desde el punto de vista de las impedancias, el triángulo puede estar equilibrado, y para que esté equilibrado, las tres impedancias tienen que ser exactamente iguales. No hay ninguna otra posibilidad. Si son iguales, el triángulo es equilibrado.
Y cuando las impedancias son iguales y como la fuente también es simétrica o equilibrada, entonces las corrientes de fase y las corrientes de línea que vamos a obtener también van a estar equilibradas. Y entonces, ¿qué significa que están equilibradas? Que van a tener la misma magnitud y van a estar separadas 120 grados entre sí. En el caso del triángulo equilibrado, también podemos corroborar que la corriente de línea es igual a la raíz de 3 por la corriente de fase. Eso va a ocurrir en un triángulo equilibrado. Si las impedancias fuesen distintas, o al menos una de ellas fuese distinta, entonces vamos a tener que el triángulo es desequilibrado. Y cuando tenemos un triángulo desequilibrado, entonces debemos esperar que las corrientes de fase y las corrientes de línea también estén desequilibradas. Eso significa que van a tener distinta magnitud y no van a cumplir con la norma de 120 grados entre sí. Y eso es lo que va a suceder en una estrella, perdón, en un triángulo. Eso en general es lo que va a suceder en un triángulo. Luego, en una estrella, que es la otra posible forma de conectar las cargas trifásicas, en una estrella va a suceder que la corriente de línea va a ser igual a la corriente de fase. La corriente de fase es la que va a circular por cada una de las impedancias, pero como cada una de estas impedancias se conecta a la línea y solamente se conecta a una línea y no hay otra unión, entonces la corriente de fase, que va a estar en la impedancia, va a ser igual a la corriente de línea. Esta corriente de línea en definitiva pasa por el nodo y sigue por la fase. Por lo tanto, la corriente de línea va a ser igual a la corriente de fase en la estrella. Las corrientes de fase y AN y BN y CN, que irían en este sentido, se pueden calcular entonces usando la ley de Ohm. Y, y entonces, para calcular esta corriente, entonces usamos la ley de Ohm, pero el voltaje de fase, BAN, BBN, BCN, que es un voltaje de fase, va a ser igual al voltaje de línea dividido por la raíz de 3. El voltaje de línea es este, entonces. Dice que el voltaje de línea está entre los nodos, y aquí estamos midiendo respecto a un nodo intermedio que le llamamos el neutro. En este nodo intermedio neutro podemos sacar entonces una línea y poder medir aquí una corriente, que le vamos a llamar corriente por el neutro. Y la característica de esta corriente por el neutro, que va a ser igual a la suma de las tres corrientes de fase o las tres corrientes de línea, que es lo mismo. Y esto es simplemente por aplicación de ley de corrientes de Kirchhoff en el nuevo neutro. Ahora, la estrella puede estar equilibrada, al igual que el triángulo, puede estar equilibrada, y para que esté equilibrada implica que las impedancias tienen que ser iguales. Entonces, cuando la estrella está equilibrada, las corrientes de fase, que en este caso son las corrientes de línea, van a estar equilibradas, van a tener la misma magnitud de los fasores y van a estar separados 120 grados entre sí. Y además va a ocurrir que la corriente del neutro, o la corriente por el neutro, va a ser igual a cero. Eso va a ocurrir entonces cuando tengamos la estrella equilibrada. Cuando la estrella está desequilibrada, va a implicar que al menos una de las impedancias es distinta, ¿no? Tiene una diferencia respecto a las otras, entonces ahí las corrientes de fase o corrientes de línea van a estar desequilibradas. Eso va a significar que van a tener diferente magnitud y no se va a cumplir con la norma de los 120 grados entre las corrientes. Y en este caso, la corriente por el neutro va a ser distinta de cero. Esa es toda la teoría. Vamos entonces, perdón, ¿alguna duda hasta ahí respecto de la teoría que vamos a trabajar en esta parte? Todo claro por mi parte, profe. Ya, perfecto. Veamos entonces un par de ejercicios, o un ejercicio, más de un ejercicio. El primer ejercicio que está aquí está resuelto, además, dice un sistema trifásico en triángulo, ya nos están diciendo la condición de la carga, en triángulo, que tiene las impedancias de 10 ángulo 40 grados, ohm, se alimenta con una fuente trifásica equilibrada de secuencia positiva de 500 volts efectivos. En primer lugar, el triángulo
tiene la misma impedancia, porque no nos están diciendo otra cosa. Las impedancias son todas iguales, por lo tanto, ya sabemos que el triángulo está equilibrado. Y si se alimenta de una fuente trifásica equilibrada, esa es la condición que estamos poniendo, que la fuente tiene que estar equilibrada para que no tengamos problemas. Eh, es una simplificación lo que estamos haciendo al decir que las fuentes están equilibradas. Tiene una secuencia positiva, ya me dice la secuencia que viene, y que tiene una magnitud de 500 volt efectivos. Esa es la magnitud del vector, 500 volt efectivos. Entonces me piden determinar las corrientes de fase, las corrientes de línea y el diagrama fasorial. Entonces, ¿cómo calculamos las corrientes de fase? Ya dijimos, usando la ley de Ohm. Voltaje AB sobre impedancia AB nos da la corriente I sub AB. Ahora, como me están diciendo que es de secuencia positiva, con eso me están diciendo cuál de los grupos utilizo. Entonces vamos arriba. Como me dicen secuencia positiva y estamos en un triángulo, usamos estos voltajes de aquí, ¿ya? Estos fasores de aquí. ¿Ya? El voltaje AB, BC y CA va a ser el voltaje de línea, esos 500 que nos están indicando, y esos van a ser los ángulos, 120, 0 y 240. ¿Ya? Ahí vamos a tener entonces los voltajes del triángulo y los que vamos a aplicar al triángulo. Entonces 500, ángulo 120 y dividido por diángulo 40, que es la impedancia. Lo mismo va a corresponder para la corriente I sub BC y para la corriente I sub CA. Y si hacemos la operatoria, vamos a encontrar de que eh, los tres fasores de corriente tienen la misma magnitud. Los ángulos van a ser distintos, pero entre ellos, 80 y menos 40 hay 120 grados, entre 80 y 200 hay 120 grados, y entre menos 40 y 200 hay 120 grados. Es decir, se cumple la norma de que si la fuente es equilibrada, como ya pusimos, y la carga es equilibrada, entonces las corrientes van a estar equilibradas. Ya, ahí tenemos la primera situación de las corrientes de fase del triángulo. Y nos falta calcular las corrientes de línea. Entonces, las corrientes de línea vamos a poder calcular haciendo diferencias entre las distintas corrientes. Entonces, la corriente de línea A, la corriente IAB menos la corriente ICA, que son los valores que ya calculamos, y al resolver la diferencia, vamos a tener 86,6 ángulo de 50 grados. Lo mismo va a ir sucediendo entonces con las otras corrientes, I sub B y sub C. Y nos vamos a percatar de que las corrientes de línea también tienen la misma magnitud y tienen una separación angular de 120 grados entre ellas. Entre 50 y 170 y 120, entre 50 y menos 70 y 120, y entre menos 70 y 170 y 120 grados. ¿Ya? Es decir, se confirma entonces lo que decíamos de el equilibrio de las corrientes en este caso. Y por último, el diagrama fasorial, que está aquí al lado, se dibuja partiendo por los voltajes BC, AB y CA en secuencia positiva, que son nuestra referencia, ¿no? Porque de aquí viene toda la energía. Entonces, el voltaje BC siempre lo dibujamos en 0 grados, el AB a 120 grados y el CA a 240 grados, siempre y cuando sea secuencia positiva. Una vez que dibujamos esos voltajes que son nuestra referencia, calculamos, o sea, dibujamos los voltajes, perdón, los fasores de las corrientes, y la corriente va a ser 50 ángulo 80, aquí tenemos el fasor I sub AB, aquí tengo el fasor I sub BC y aquí tengo el fasor I sub CA. Al hacer estos dibujos es conveniente tener a mano ¿cómo se llama? Estas reglas transportadoras que me permiten medir ángulos, o bien entrenarse en dibujar los ángulos lo mejor posible, lo más cercano al valor que corresponde. Eh, entonces aquí me puedo dar cuenta de que las magnitudes son iguales, o sea, están dichas ahí magnitudes iguales, y los ángulos separados entre 120 grados entre sí. Finalmente, en el diagrama fasorial dibujamos las corrientes de línea, y para dibujar las corrientes de línea tenemos dos opciones. Primero, dibujar de acuerdo a lo que indica el cálculo,
o bien, y podemos dibujar A y B y C, o bien nos olvidamos del cálculo y utilizamos las relaciones I sub AB, I sub BC e I sub CA para dibujar las corrientes de línea. ¿Y cómo hacemos eso? Usando la misma ecuación. I sub AB menos I sub CA. Tengo aquí I sub AB, aquí tengo I sub CA. Recuerden ustedes que un menos I sub CA es la misma, es el mismo fasor, pero a 180 grados de él. Entonces aquí estaría I sub CA. Este sería menos I sub CA. Y entonces yo puedo dibujar aquí, puedo llevar este a este extremo y aquí tengo entonces la corriente I sub A. Tiene que coincidir. De la misma manera podemos dibujar I sub B y de la misma manera podemos dibujar I sub C. Y con eso tenemos resuelto y respondido el ejercicio. ¿Alguna consulta? Profe, para dibujar los ángulos, se toma de referencia el voltaje DC y de ahí positivos a antihorario, digamos, Claro, y si es positivo todos los negativo el números. ángulo es para Es- abajo. exactamente. Exactamente. ¿Cómo se Ah, miden los ángulos tradicionalmente? ¿Ya? ya, Positivo en sentido antihorario hasta llegar a los 360, negativo en sentido horario hasta llegar a los 0 en este caso, de 360 partimos. ¿Ya? Por eso es que perfecto. no importa si estos son positivos o negativos, o sea, porque los negativos los puedo transformar todos en positivos, o los positivos los puedo transformar todos en negativos si quiero. No hay problema. Debemos llegar al mismo punto al medir. Bien, ¿alguna otra duda? El resto es cálculo. Bien, les voy a pedir que ustedes calculen el mismo ejercicio que según lo que dice el ejercicio 2 dice rehacer el ejercicio uno usando pero ahora secuencias negativas. ¿Ya? Y ahí están los resultados, pero dejémoslo aquí. Usando secuencias negativas. ¿Ya? Este mismo ejercicio, pero usando secuencias negativas. ¿Qué resultados van a obtener? Ahí los comparamos. ¿Cuál es la diferencia respecto a este cálculo al usar la secuencia negativa? Que cambian los ángulos de los voltajes, ¿cierto, profe? Correcto. De todos los voltajes? Sí. Vean bien los ángulos. En rigor cambian los ángulos de BAB y BCA nomás, porque B sub BC sigue siendo cero. Ah, sí, eso se mantiene. Claro, eso se mantiene. Al final los otros dos solo se intercambian, ¿cierto, profe? Claro, es como tomar este gráfico, es como tomar este gráfico y girarlo en un eje que sería el eje X, digamos. Entonces, todo esto que están en la parte, digamos, superior se van a ir a la parte inferior y los que están, los factores que están en la parte inferior se van a ir a la parte superior. Eso es lo que va a ocurrir. No sé si esto puedo, sí, porque puedo cambiar el ángulo, ¿no?
Ah, no, eso gira para el otro lado. No, no lo puedo girar. Coméntenme cuando tengan algún resultado y los comparamos con los que yo tengo ahí en el ejercicio. Voy a buscar un poquito de agüita. Está ahí, ¿cierto, profe? Llegó de buscar agua. Creo que no vuelve. Va.
¿Algún resultado, jóvenes? A mí IAB me dio 50 con ángulo 200, IBC 50 con ángulo -40 y ICA con 50 con ángulo 80. Correcto. Eh, IA me dio 86,6025 ángulo -130. IB me dio lo mismo con ángulo -10 y C lo mismo con ángulo 110. Ya, perfecto. Y se verifica lo primero que decíamos, que estos se intercambian, IAB con ICA se intercambian de posición, digamos. Bien, se dan vuelta aquí, y estos también van a cambiar un poquito de acuerdo a, a las nuevas ubicaciones. Y el diagrama fasorial, si ustedes lo dibujan, va a ser este mismo que está aquí mostrándose, pero con estos fasores que iban hacia arriba, ahora van a estar abajo en la mitad inferior. Va a haber un giro ahí. Perfecto. Muy bien. El ejercicio 3 corresponde a un triángulo, a una carga en triángulo, que las impedancias están desequilibradas, porque todas las impedancias son distintas. Por lo tanto, el circuito, la carga, ya está desequilibrada, y al estar desequilibrada, entonces obviamente las corrientes, tanto de fase como de línea, tienen que estar desequilibradas. La aplicación de las ecuaciones es exactamente la misma, y hay que ver qué secuencia indica. Secuencia negativa. ¿Ya? Está en secuencia negativa. Es decir, se debe utilizar para calcular este triángulo completamente desequilibrado, se tiene que usar estas ecuaciones. Aquí tenemos la secuencia negativa y usamos estas de aquí. El B sub AB en 240, BC en 0 y B sub C en 120. La que acaban de calcular ustedes. Entonces, esa secuencia negativa, donde P sub L es el valor que se indica acá, entonces, en B sub L, entonces, de 600 por RMS. Entonces, es aplicar las mismas ecuaciones, y obviamente los resultados ahora van a indicar que las corrientes de fase primero van a estar todas desequilibradas. Y con los resultados que los tengo aquí, y obviamente dice que están desequilibradas. Fíjense que la corriente AB es 60, magnitud de 60 amperios, sin mirar los ángulos. Y BC es 24, ya hay diferencia ahí entre esos dos, y ISO es 50. O sea, ninguno de los tres tiene la misma magnitud. Ya con eso, yo sé que el triángulo está desequilibrado. Basta con que una de las impedancias sea distinta de las otras, ya sea distinta en el módulo o distinta en el ángulo que el resto, entonces el triángulo está desequilibrado. Y claramente aquí los tres valores son distintos, y si hacemos la diferencia angular, no van a dar 120 grados. ¿No? Así que hay desequilibrio por todos lados. Y como las corrientes de fase están desequilibradas, entonces necesariamente las corrientes de línea también van a estar desequilibradas, porque dependen de las corrientes de fase. Así que si ustedes hacen el cálculo, debiesen encontrar esos valores.
Profe, Dígame. yo en la parte 2 en el ejercicio 2 ¿Mm? con la secuencia negativa, ¿Sí? tengo todos los valores iguales, me dan lo mismo, pero tengo un problema porque en el IA, B y C, Ujú. los ángulos me dan distintos y A ver, mm, ¿qué es negativo o otro me valor? da menos, no, me da menos 130, menos 10 y 110. A ver, veamos. Veamos. Las otras me dan lo mismo, entonces por eso me llama la atención. Ya, las corrientes de línea, o sea, de fase también. Sí, me dan lo mismo. Ya, entonces la corriente ISO-A es ISO-AB 50 ángulo 200. A ver, hagamos el cálculo aquí. Voy a colocar aquí la calculadora. Entonces le voy a decir que sea complejo. Ya, 50 ángulo de 200. 50 ángulo de 200 menos el que empieza con A y menos el que termina con A. Menos 50 ángulo 80. Menos 50 ángulo de 80. Ahí tengo la diferencia y esto lo paso a polar. 86,6. Ángulo de menos 130. Ya, está bien. O sea, ¿por qué aquí dice 170 y no 130? Menos 130. Si a estos 130 le sumo 360, 130 o menos 360, debiese llegar a los 170. Ah, no, pues, ¿qué pasó? Ah, a lo mejor me equivoqué aquí en la suma. 360 menos 170. No, menos 130, dije. 230. Ah, debe haber algún error aquí, a lo mejor no me fijé. A ver, déjame ver. Veamos, entonces las corrientes I sub AB, I sub BC e I sub CA están bien. Sí, o sea, yo tengo lo mismo. Ya, entonces restamos de nuevo 50 ángulo de 200 menos I sub AB menos I sub CA, 50 ángulo de 80. Ángulo de 80. Y eso se pasa a polar 86,6, ángulo de menos 130. Ah, puede que aquí me haya equivocado. Menos 130. Después I sub B, menos 130. I sub B es 86,6. Ah, no, perdón. I sub B es I sub BC, 50. Ángulo de menos 40. Ángulo de menos 40. Menos Eh, el que termina a con ver, B, IAB. Menos 50, ángulo de 200. Ángulo de 200. 85, lo pasamos a polar al tiro, y 86,6, estamos claros que es lo mismo, y el ángulo es de menos 10. Menos 10. Antes yo tenía aquí 170. sí. 170 y 70 no estaban entre 70 y menos 50, 30, 120, ¿sí está bien? Ya, menos 10. A ver, pero
Menos 130 y menos 10, 120 grados, está bien. Menos 10. No sé qué pasa, menos 10. Y en el último caso, I sub CA es 50 ángulo de 80. 50 ángulo de 80. Y empieza con C, termina con C. 50 menos 50 ángulo de menos 40. Eso, y lo pasamos a polar. 86,6 y el ángulo es de 110. ¿Esos ángulos les da? No sé por qué tenía A que... mí sí, esos son los que me dio, profe. Ya, Menos 130, menos 10 y 110. ya, 110. No sé por qué tendría los otros ángulos, tendría que ver, pero el cálculo me dice que es esto. No habré copiado los anteriores. ¿No? 110 entonces. No correspondería. Sí, eso debería ser algún problema se generó ahí. Y en los otros casos, y en el ejercicio 3, ¿están bien los cálculos? Le digo al tiro, profe, que tengo yo. A ver, veamos, que hagamos los tiros. 600, En el 3 tengo lo mismo que tiene usted. ya. 600, ángulo de los 40, Igual tengo lo mismo en el tres. ya. En el caso anterior, obtuvieron los dos tuvieron estos cálculos, ¿no es cierto? Estos ángulos. Sí, Menos igual 130, menos tenía lo mismo 10. que el Matías. Ya, algo tiene que haber pasado ahí cuando hice Igual, los cálculos. igual en la calculadora, por ejemplo, en el primer ejercicio, ¿Mm? al hacer I a B, me ¿Mm? daba otro ángulo. Ah, no, perdón, I C A, ocupando la calculadora, me daba otro ángulo, como menos 160, una cosa así. Aquí. Pero sí, con la calculadora, si hacer la división, me da un ángulo negativo. Yo decía Ah, pero está bien. Está bien. Si fuese 160, menos 160 sí, podría menos ser. 160 me dio. Sí, está bien. Es que aquí está medido en el sentido positivo y el menos 160 está medido en sentido negativo. Pero es el mismo ángulo. Ah, ya, Mm. ya. Nada, por si acaso, quiero, por si los demás igual lo encuentran raro. Pues sí. No, 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 Gracias, no, 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 gracias no. Lo que pasa es que, por la aclaración. claro, si yo mido este ángulo por el lado positivo, lo mido aquí, ¿no es cierto? Y llego a este punto. Ahí. No, ¿cuál es el ICA? Es este. Entonces tengo aquí 180 y 20 grados más, 200. Pero si lo mido en sentido negativo, es menos 160. Pero es el mismo ángulo, en definitiva. Es la forma de medirlo, ¿no? Ya, profe, gracias. Lo que pasa es que algunos de estos cálculos, por ejemplo, este cálculo, así es demasiado sencillo, no vale la pena meterlo en una calculadora, porque ustedes saben que dos números complejos, cuando se dividen los módulos y se restan los ángulos. Entonces 500 dividido por 10 no necesita una calculadora para hacer ese cálculo. Y 240 menos 40 y sale el tiro este resultado. Mira, no sé por qué las calculadoras algunas sacan esos resultados midiéndolos por el lado negativo. No sé si los algoritmos de cálculo sean más fáciles por el lado negativo. Ahí desconozco por qué.
Ya, y en este, me dijeron que el 3 estaba bien, estaban bien los cálculos, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Ok, no hay más cosas extraordinarias dentro de un triángulo, ¿ya? De una carga en triángulo. Entonces la carga en triángulo o está equilibrada o está desequilibrada. ¿Ya? Si la carga en triángulo está equilibrada, como siempre, la fuente va a estar equilibrada, entonces necesariamente las corrientes van a estar equilibradas. No hay vuelta que darle ahí, ¿ya? Es decir, si miramos aquí, en el caso del triángulo, como la fuente está de aquí, está equilibrada y las impedancias están equilibradas, entonces no hay ninguna otra posibilidad de que las corrientes no estén equilibradas, ¿no? ¿Ya? Va a estar todo perfecto, todo equilibrado. Si alguna de las impedancias del triángulo es distinta de las otras, entonces estamos desequilibrados. Si el triángulo está desequilibrado, y como la fuente está equilibrada, entonces va a hacer que las corrientes, tanto de fase como de línea, están desequilibradas. Entonces, es muy fácil de poder comprobar los equilibrios. O sea, si yo tengo una fuente equilibrada y me dicen que tengo un triángulo desequilibrado y las corrientes me salen equilibradas, hay algo que no está funcionando bien, obviamente. ¿No es cierto? O al revés, si tengo un triángulo equilibrado y las corrientes me salen desequilibradas, algún problema hay. Y probablemente lo único que habría que tener cuidado en la interpretación de los signos de los ángulos, nada más que eso. Yo puedo colocar todos los ángulos con signos positivos, por ejemplo, no hay problema. O puedo usar todos los ángulos con signos negativos o mezclar positivo y negativo, pero cuando mezclo tengo que entender por dónde estoy midiendo, de qué manera estoy midiendo los ángulos. ¿Se fijan? No hay mucho más que decir respecto del triángulo. Veamos el caso de la impedancia. Perdón, de la impedancia, de la estrella. Vamos a partir con una estrella equilibrada. Este que está calculado aquí abajo. ¿Ya? Una estrella equilibrada con impedancia de 10 ángulo de 20 grados ohm se alimenta con un voltaje de línea, cuidado con esto, aquí hay que tener un pequeño cuidado, voltaje de línea 750 volts RMS trifásico y secuencia negativa. Y me piden calcular las corrientes de línea y del neutro y dibujar el diagrama fasorial. Entonces, lo primero, me dicen que tengo un voltaje de línea. Entonces tengo que estar, como lo que yo necesito aquí es el voltaje de fase, voy a traer este dibujo, como yo necesito el voltaje de fase, B sub AN, B sub BN, y el que me están dando es el B sub AB, B sub BC, B sub CA, en otras palabras. Entonces yo tengo que transformar este voltaje de línea a este voltaje de fase. ¿Y cómo lo hago? Aplicando la raíz de 3. Entonces eso es lo primero que hay que hacer aquí. Entonces hay que tener cuidado con la forma en que me están entregando el voltaje. Entonces el voltaje de fase, tomo el voltaje en línea, lo divido por la raíz de 3, cuidado que es la raíz de 3, entonces voy a tener, este es el voltaje de fase, entonces 433 volts en este caso, no los 750. Y ahora, como tengo secuencia negativa, entonces en secuencia negativa voy a ver cuál es aquí está la secuencia negativa y por lo tanto me interesa estas fuentes de estos valores de aquí. ¿Ya? O sea, BAN es igual al voltaje de fase ángulo menos 90, 30 y 150. ¿Ya? Entonces va a quedar aquí. Menos 90, 30 y 150. Entonces, el voltaje de fase, que es igual al voltaje de línea, en el caso de la estrella, entonces van a ser los 433, ángulo menos 90, dividido por el valor de la impedancia, que es de 10 ángulo de 20, todos son de 10 ángulo de 20, y entonces tengo el resultado. Lo mismo para I sub Bn, que es I sub B, y lo mismo para I sub Cn, que es igual a I sub C. ¿Ya? Y fíjense que al final tenemos que tienen la misma magnitud las corrientes de fase o de línea, y los ángulos están diferenciados en 120 grados entre sí. Y se puede ver aquí, menos 90, menos 20, menos 110, 30 menos 20 es 10, 150 menos 20 es 130. 433 dividido por 10, 43,3.
Están bien estos cálculos. Ya. Y ese es el cálculo de las corrientes en la estrella. En la estrella, lo otro que podemos verificar es que la corriente por el neutro tiene que ser igual a la suma de las corrientes de cada una de las líneas o cada una de las fases, que es lo mismo. Y como vemos que la estrella está equilibrada, aquí está diciendo que está equilibrada, ¿no es cierto? Porque las impedancias son todas iguales. Entonces, la estrella está equilibrada, y si la estrella está equilibrada, entonces la suma de las corrientes por el neutro tiene que ser igual a cero. Y eso se puede revisar con el cálculo. No es tan complejo. Entonces, 43.3 ángulo de menos 110 más los 43.3 ángulo de 10 más los 43.3 ángulo de 130 grados igual 0, shift 0, 0 imaginario, 0 real. Por lo tanto, si lo paso a polar, va a ser 0 con ángulo de 0. Y en una estrella equilibrada, siempre en una estrella equilibrada va a suceder que la sumatoria de las corrientes es igual a 0, es decir, la corriente por el neutro es 0. Cuando la estrella está equilibrada, no hay corriente por el neutro. Y después faltaría aquí hacer hacer el diagrama fasorial. Fíjense, el diagrama fasorial tengo que partir aquí con este voltaje, 90 grados, voy a tratar de hacerlo aquí. Ahí tendría 90 grados. A ver si logro con un poquito más grueso. Ahí. Aquí tendría entonces el voltaje. No. Va a salir un poquitito desviado, no sé por qué no me da esto ahí. No, supongamos que son 90 grados. Ese es el BAN, o es este bien, ángulo de 30, entonces este mismo, pero con un ángulo de 30 grados. O sea, aquí tengo los 0, más o menos ahí puede ser 30 grados. Por ahí 30 grados. Y después el otro con 150, porque entre ellos tiene que estar a 120 grados. Y cambiarlo de posición, se me cambian los datos. Una cosa así. Están un poco corridos, no sé por qué no puedo hacer una línea perfectamente vertical. Luego, las corrientes, 43,3 ángulo de 110. Voy a pegar aquí. Aquí, entonces, para que mostrar que es corriente, lo voy a cambiar de color. Vamos a hacer en rojo para que sea corriente. Y es 43,3 ángulo de menos 110. Entonces 90, una cosa así. Una cosa así. Después voy a tomar este y lo voy a copiar. Lo voy a pegar aquí y tengo entonces 43,3 ángulo de 10. Yo sé este el ángulo de 30, el ángulo de 10. Una cosa por ahí.
Por ahí supongamos que sea ángulo de 10 y el otro es ángulo de 130. ¿Ya? Y este el ángulo de 130. Entonces 130, tengo 90, 120, por ahí 130 aproximadamente. Ahí. Entonces tú tendrías que estar en fase. Y si también estos fasores están bien dibujados y los ángulos corresponden, yo puedo hacer la suma fasorial de esto. Tomo, por ejemplo, I sub A, que era este, le sumo I sub B, que era este de aquí, este, le sumo, va a quedar ahí, y si ahora tomo I sub C y lo sumo, ¿ya? Si estuviesen bien, no está bien claramente porque este debería apuntar ahí. Ahí, 0 ángulo 0. Ahí podríamos decir que los tres fasores están bien o medianamente bien y de esa manera entonces hacen la suma igual a 0. Es decir, yo puedo hacer la suma en términos de los números o también en términos del sistema del diagrama fasorial, obviamente siempre y cuando haga bien los ángulos, los módulos y todo eso. Ya, eso sucede entonces en una estrella equilibrada. Siempre en una estrella equilibrada, siempre la suma de las corrientes de fase van a ser igual a 0. En otras palabras, la corriente por el neutro va a ser igual a 0. Siempre, eso siempre va a pasar en una estrella equilibrada. Y solo en una estrella equilibrada. ¿Estamos? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Entonces, ahí Todo bien por mi parte. ya. Una cosa así que y ¿qué sucede cuando una estrella está desequilibrada? Aquí tenemos una estrella desequilibrada. Bueno, en primer lugar ya sabemos que las estrellas desequilibradas es cuando las impedancias son distintas, o al menos una de ellas es distinta. Entonces aquí tengo tres valores de impedancias totalmente distintas. Entonces esa está desequilibrada. Las tres distintas, entonces, y me dice que tiene una secuencia positiva de 750 volts efectivos. Entonces lo primero, los 750, llevarlos a voltaje, desde voltaje de línea a voltaje de fase, 433, porque me dice una fuente trifásica nomás. Entonces debiese entenderse que este es un voltaje de línea, 433, y entonces y la secuencia es positiva, entonces partimos 90 menos 30 y menos 150 los voltajes. Entonces aquí están dibujados 90 menos 30 y menos 150 los voltajes BAN, B sub BN y B sub CN, que serían los voltajes de fase. Y al hacer las ecuaciones, divido en el primer caso por V ángulo a 20, me da 43,3 ángulo a 70 grados. El segundo caso, divido por 25 ángulo a menos 30, me da 17,32 ángulo de 0. Claramente aquí ya no tengo los valores iguales. 43,3 en el primer caso y 17,32, ya estamos lejos del equilibrio, y 70 por un lado y 0 grados por el otro, y nunca van a haber 120 grados ahí. Entonces se nota que hay desequilibrio. Y en el último caso dio por 12 ángulos de 70, 36 y fracción, distinto de los otros anteriores, y menos 220 grados. Y tampoco que hay 120 grados de diferencia. Por lo tanto, por todos lados aparece el desequilibrio. Si hacemos la suma de estos tres fasores de corriente, vamos a obtener la corriente del neutro. La otra forma es que hacemos el dibujo en el diagrama fasorial y sumamos. Este es I sub a ese I sub A le sumamos I sub B, o sea, tomamos este fasor y lo colocamos aquí, y este es I sub C, que lo colocamos al final de los dos anteriores. Ahí tendría I sub C, y entonces el neutro estaría aquí.
Fíjense que según el gráfico, el neutro está relativamente cercano a los 90 grados y es probablemente un poco más, es mayor que todas las otras corrientes. Ya puede ser mayor a los 43,3 por se nota la diferencia de tamaño de los fasores. Si hacemos el cálculo, si el cálculo está bien hecho, 64 se aplica mayor que cualquiera de los tres y el ángulo es 86, muy cercano a los 90 grados. Entonces, el gráfico tiene que ayudarnos a entender lo mismo que está sucediendo con los números. Y eso es lo que va a suceder en el caso de una estrella desequilibrada. Eso. Consultas. Profe, el voltaje siempre hay que dividirlo por la raíz de 3 porque yo ahí me equivoqué y lo tomé como 750, ¿no? Ah, ya. Sí, lo que pasa es que no está explícito que sea voltaje de línea, pero es conveniente dividirlo por la raíz. O sea, debiese decir voltaje de línea, porque la verdad es que aquí está medio confuso y se consideró que los 750 era el voltaje de línea. Pero esto debiese ser más explícito. Normalmente los voltajes de fase no son tan grandes, de los 500, menos de 500 volts, y los voltajes de línea son mayores siempre. Pero en rigor aquí no dice, aquí debiese haber dicho que era un voltaje de línea. ¿No? Frecuencia positiva de BL, debiese decir aquí, igual 750. Eso debía haber dicho. Sí, lo mismo que aquí tampoco dice una fuente de 866. También lo más probable es que este sea voltaje de línea. Voy a colocar voltaje de línea. Si dijera voltaje de fase sería otra cosa. Aquí dice voltaje de línea, clarito dice voltaje de línea. En la prueba colocar 7 líneas. Sí, debería colocar que es de línea. Sí, debería especificar. Si no, habría que preguntar. Yo tengo que tener cuidado que se entienda que es de línea o de fase. Y aquí también. Ahí sí. Sí, uno debería especificar qué es voltaje de línea. Aunque en general las fuentes, de acuerdo a lo que se ve, es voltaje de línea. Bueno, la otra forma es decirlo así, pues, cuando se conecta una línea de 600 volts, también cuando uno habla de una línea, está hablando de un voltaje de línea. Voltaje de línea. Porque en jerga eléctrica, cuando uno dice me conecto a una línea de tanto, estoy hablando de una línea, de un voltaje de línea.
Ahí está claro por lo menos en este que todo es el voltaje de línea. Ya, ahí corregimos. Bien, ¿alguna consulta? ¿Algo más que quieran aclarar? Ahora el resto es ponerle números nomás a todo esto, hacer ejercicios, porque no hay tanta diferencia entre ellos. Eh, a ver, cuando más uno podría pensar que me dan un triángulo y el triángulo lo paso a estrella. Un poco rebuscado, pero es posible, digamos. Y para eso se utilizan las mismas relaciones de traspasar de estrella a triángulo y de triángulo a estrella que vimos en resistencia, solo que en vez de números enteros, acá se tienen que usar números complejos. ¿El formato de la prueba va a ser el mismo? Sí, sí, el formato es lo mismo. ¿Alguna consulta? ¿Algo más que quieran aclarar? El resto es hacer otro poco de ejercicios más, es cambiando un poco los valores, no es mucho más la diferencia. Por mi parte está todo claro, profe. ¿Sí? Bien, lo dejamos hasta aquí entonces. ¿Necesitan hacer otro ejercicio? Bien, jóvenes, lo dejamos hasta aquí entonces. Si no hay más dudas, más consultas, Bueno, profe. y nos encontramos la próxima semana entonces. Que Bueno, estén muy profe. bien. Yo creo que esté bien. No, profe, Listo. gracias. Chao. Chao, Buen chao. fin de Nos semana. vemos. Gracias igualmente.